Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar de IESA Digital. ¿Por qué los proyectos ERP fracasan antes de arrancar? En esta sesión de 45 minutos aproximadamente, analizaremos qué decisiones conviene tomar antes de elegir un ERP y por qué muchos proyectos se complican incluso antes de arrancar. Veremos cuáles son los errores más habituales en este tipo de iniciativas, qué aspectos debería revisar una organización antes de iniciar un proceso de selección y cómo abordar la decisión con una visión más estratégica. Además, repasaremos criterios que pueden ayudar a elegir la solución más adecuada según las necesidades y la evolución futura de la empresa. Para ello contamos con Eduardo Santana, Microsoft Business Cloud Advisor 365 en IESA Digital. Hola Eduardo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenos días. Como es habitual, hemos deshabilitado los micrófonos para poder escuchar bien al ponente. Podéis dejar vuestras preguntas a través del chat y al final responderemos. Eduardo, cuando quieras comenzamos. Pues muchas gracias, Mari Carmen, y buenos días y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar, en el que, bueno, más que de tecnología vamos a hablar pues de estrategia, ¿no? De estrategia empresarial a la hora de seleccionar un RP, ya que pues esas decisiones que determinan el éxito o el fracaso de un RP se suelen tomar pues mucho antes de iniciar la implantación. Cuando pensamos en un proyecto de RP, pues solemos imaginar pues, lo típico, las fases de implantación, las configuraciones, el despliegue, las pruebas, la formación o incluso el momento del arranque, ¿no? Sin embargo, pues la experiencia nos demuestra que muchos proyectos comienzan a tener problemas antes de que se instale una sola línea de software, ¿no? En este webinar pues vamos a analizar precisamente pues esa etapa previa donde se toman las decisiones digamos más importantes y donde se generan pues muchos de los riesgos que posteriormente afloran en el proyecto y que nos causan pues retrasos o mayores costes y demás. No vamos a hablar únicamente de tecnología ni de producto, vamos a hablar, como os decía, de estrategia, también de personas y de procesos y de cómo preparar pues, correctamente esa iniciativa de transformación empresarial, ¿no? Además, también vamos a ver algunos aspectos prácticos relacionados con la elección de la plataforma y la definición del alcance, lo que debemos de tener en cuenta, la gestión de los datos, la incorporación de tecnologías, sobre todo que tengan que ver con la automatización y la inteligencia artificial, etcétera, ¿vale? Este webinar realmente ya lo hicimos hace algún tiempo, pero lógicamente pues con todas las novedades y con todas las eh, cuestiones tecnológicas que se van incorporando a las plataformas, pues hay que ir revisándolo y hay que ir actualizando el contenido y por eso pues os lo volvemos a presentar en esta ocasión, ¿vale? En cuanto al contenido, pues he puesto estos 6 bloques, ¿vale? El fracaso empieza antes de la implantación, como os comentaba en la introducción. Un ámbito muy importante que son las personas, el liderazgo del proyecto y la gestión del cambio. Preparar antes de decidir, esto es muy importante, ¿no? Normalmente enseguida queremos ver demos y empezar a decidir sobre el RP cuando realmente hay una fase de preparación muy importante previa a todo eso. Después elegir la plataforma adecuada y más allá del RP, es decir, hoy en día ya sabéis que el RP deja de ser un ente aislado, por así decirlo, y pasa a formar parte de una plataforma inteligente y por eso pues es necesario tener en cuenta pues también ese aspecto. Y por último pues algunas conclusiones y algunos siguientes pasos que os podemos recomendar, ¿vale? Así que nada, vamos con esta primera parte de el fracaso empieza antes de la implantación, ¿no? Como os decía en la introducción, la mayoría de los problemas no aparecen durante la implantación, eh, aunque pueda parecer que esos problemas se dan, pues eso, cuando empezamos a trabajar implantando el RP, la realidad es que muchas veces, pues todos los retrasos, esos sobrecostes y esas dificultades de adopción son simplemente digamos, manifestación de decisiones equivocadas tomadas antes, ¿no? Por ejemplo, pues si una organización no tiene claro
qué quiere conseguir con el proyecto, pues probablemente acabará solicitando cambios continuos, con lo cual pues los alcances se van a ver afectados. Si no existe un patrocinio decidido por parte de la dirección, pues también será difícil resolver conflictos entre departamentos diferentes o personas diferentes que pueden tener incluso pues intereses enfrentados, ¿no? En cierto modo. Si los datos están desordenados o falta integridad referencial en los datos, pues la migración se va a convertir en un problema y además gordo. Es uno de los pozos sin fondos dentro de la implantación, lo que son la migración de los datos. Y no sé, por nombrar otras cosas, si los usuarios no entienden lógicamente el propósito del cambio, pues aparecerá la resistencia al cambio, ¿vale? Eso es importante. Por tanto, pues uno de los mensajes principales de esta sesión es que los proyectos RP raramente van a fracasar por el software. Hoy en día prácticamente los RPs que hay en el mercado pues son todos bastante buenos y son todos bastante funcionalmente eh, eh, a- acertados, pero normalmente pues pueden fracasar por una preparación de la implantación insuficiente por nuestra parte, ¿vale? Eh, ¿Y qué entendemos por fracaso, no? Bueno, cuando hablamos de fracaso no necesariamente hablamos de un proyecto cancelado. Eso digamos que sería el mayor de los fracasos, ¿no? Pero de hecho muchos proyectos llegan a producción, pero no cumplen con los objetivos para los que fueron concebidos. Podemos tener un RP pues técnicamente operativo y seguir dependiendo de excesivos datos externos o excesivas hojas Excel, por ejemplo. Podemos disponer de todos los módulos implantados y no obtener la información fiable para poder tomar decisiones. Incluso podemos haber pues, cumplido con el calendario y que la planificación prevista pues, haya sido cumplida más o menos, y aún así pues, encontrarnos con usuarios que están rechazando el sistema porque no hemos tenido en cuenta una correcta gestión del cambio y por lo tanto pues, hay resistencia a ese cambio. Y bueno, pues por eso es importante definir cuáles son los criterios del éxito desde una perspectiva no tecnológica, sino empresarial, ¿no? Como objetivos eh, eh, empresariales. O sea, la pregunta no debe de ser que si el RP funciona o no funciona, porque se da por hecho que tiene que funcionar, eh, pero sí que es si ayuda a la organización a trabajar mejor, a tomar mejores decisiones y a crecer de forma pues, más eficientes, ¿vale? Otra cuestión importante que os reflejo aquí pues son estos 10 errores que hemos ido identificando a lo largo de los años y hemos visto pues cómo se repiten, ¿no? Estos patrones pues, con independencia incluso pues del sector industrial o del tamaño de la organización donde vayamos a hacer la implantación, ¿no? Estos errores suelen aparecer, como os digo, incluso antes de seleccionar pues, la solución tecnológica. Y quizá lo más importante es esos planteamientos que os pongo abajo, ¿no? Que nos pueden llevar al fracaso. Yo casi diría que nos van a llevar al fracaso, ¿no? Quizá el más habitual de todos es empezar preguntando qué RP debemos de implantar en lugar de preguntarnos qué problemas queremos resolver, ¿vale? Es también muy frecuente pues, encontrar organizaciones que desconocen el estado real de los datos o que no han revisado los procesos durante años. Y tanto los datos que están almacenados en el RP y que por consiguiente vamos a tener que migrar, ¿no? Al nuevo sistema, como los procesos, pues son fundamentales para definir el alcance del proyecto de implantación del nuevo RP, ¿vale?
Otro error habitual pues, consiste en asumir que el proyecto pues, puede liderarse exclusivamente desde el departamento de IT, ¿no? de informática. Esto es tener en cuenta solo la parte del ámbito tecnológico del proyecto, cuando, como os decía, este tipo de proyectos debe de ser más estratégico y debe de implicar a toda la organización. Por supuesto que el departamento de TI tiene una misión importantísima aquí, pero si lo dejamos solo en manos de TI, pues lógicamente no va a tener ese liderazgo que necesitamos por parte pues, de la dirección y del resto de la organización, ¿no? Y también otro error muy importante son organizaciones que quieren replicar exactamente el sistema anterior, pues para, entre comillas, minorar los posibles problemas de resistencia al cambio, sin cuestionar si sigue siendo la mejor forma de trabajar. El hecho de que, oye, que llevamos 20 años o 15 años trabajando de esta manera. Bueno, pues eso no es ninguna garantía de que sea la mejor forma de trabajar, y sobre todo cuando lo que vamos a hacer es cambiar a una plataforma más actualizada y que por supuesto pues debemos de cuestionar todos esos planteamientos, ¿no? Muchos de estos errores pues, pueden corregirse antes de iniciar el proyecto, pero lógicamente pues, para ello hay que identificarlos, ¿no? Y como os decía, muy importante estos 4 planteamientos que nos pueden llevar al fracaso del proyecto, que os resumo aquí, y que, como veis, se pueden deducir o se pueden derivar de estos 10 errores que os he puesto arriba, ¿vale? Que son los más habituales con los que nos podemos encontrar. Aquí encontramos, o vamos a hacer hincapié más todavía en uno de estos errores más importantes, ¿no? Cuando la organización aborda el proyecto de implantación de RP exclusivamente como una compra de software, ¿no? O sea, desde una parte más tecnológica o de centrándonos exclusivamente en las capacidades del software, ¿no? Esto está reduciendo enormemente las probabilidades de éxito. La conversación en estos casos pues suele centrarse en demos de las funcionalidades, en hablar de licencias necesarias o de suscripciones, de precios, de características técnicas, y todo esto, por supuesto que forma parte de la conversación a la hora de seleccionar un RP, pero después de tener muy claros cuáles son los objetivos, cuáles son esos procesos que queremos cubrir, con qué tipo de personas y de roles vamos a trabajar, qué valor queremos obtener y cuál va a ser también la evolución a un medio y largo plazo de nuestra plataforma. Si nos planteamos exclusivamente o si intentamos anticipar todo el proceso de demostrativo o de conocer las funcionalidades antes de tener claro lo que estamos buscando, pues lógicamente vamos a tener muchas menos probabilidades de éxito, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas clave? Pues fundamentalmente las que os comentaba antes, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿Qué procesos generan más ineficiencias hoy en día en el planteamiento que tengo ahora mismo con mi sistema de gestión actual? ¿Qué información necesitamos para tomar decisiones? ¿Vale? Es decir, ¿tenemos toda la información necesaria? ¿Necesitaríamos incorporar más información para poder tomar decisiones? O también, ¿es necesario tanta información para tomar las decisiones que necesito tomar? Porque todo lo que vayamos a migrar va a tener un coste, pero ese coste tiene que estar refrendado, por así decirlo, con un valor, con un beneficio que obtengamos de esa migración. Si vamos a migrar por migrar datos históricos que luego no vamos a necesitar, pues entonces lo único que vamos a hacer es encarecer el proyecto y hacerlo y tener más duración y más riesgo, ¿vale? En el proyecto. Y también una pregunta importante: ¿cómo queremos crecer en los próximos años? Es decir, cambiamos, por supuesto, tenemos que cubrir una serie de necesidades pues a corto y a medio plazo, pero también pensar cuáles son nuestros objetivos empresariales y si esta plataforma y ya no solo funcionalmente, sino tecnológicamente, está preparada y alineada con esos objetivos empresariales a largo plazo que tenemos, ¿vale?
qué papel jugarán los datos, la automatización, la inteligencia artificial, en nuestro caso concreto, ¿vale? No porque sea una moda, sino porque eh, para nosotros es muy importante, ¿no? Dentro del proyecto. Además, bueno, hoy en día el RP es una pieza fundamental, pero forma parte de una visión mucho más amplia, como os decía antes, y precisamente por eso las decisiones previas son tan importantes, porque cuando se define correctamente la estrategia, pues la elección de la tecnología se vuelve, digamos, mucho más sencilla, ¿vale? Otra cosa muy importante, ¿no? Ese gran olvidado que a veces nos encontramos, eh, eh, que tiene que ver más con las personas y con el liderazgo y la gestión del cambio, ¿no? En este sentido, pues uno de los errores más frecuentes consiste en considerar el RP, pues ya os digo, un proyecto tecnológico y por tanto dejar que se lidere desde la parte técnica, ¿vale? Cuando la realidad es que el RP pues afecta a toda la organización, como sabéis, pues afecta a la forma de vender, a la forma de comprar, de fabricar, de planificar, de controlar costes, de analizar resultados, en fin, a todo, ¿no? Lo que realizamos. Y por eso, pues, es tan imprescindible pues, que exista un patrocinio visible desde la dirección, ¿no? A nivel organizativo. Esto no significa que la organización tenga que participar en cada reunión de seguimiento y en cada decisión que se vaya a tomar. La delegación es muy importante, ¿no? En todo este tipo de proyectos, pero sí que se encargue de que el proyecto sea percibido por todos pues, como una prioridad estratégica, ¿vale? Y darle pues, esa importancia que realmente tiene porque nos afecta a todos. Además, pues cuando aparecen conflictos entre departamentos, decisiones complejas o necesidades de priorización, pues alguien debe tener la capacidad de liderar y desbloquear esa situación, ¿vale? Los proyectos, lógicamente, con un patrocinador fuerte, pues suelen avanzar con mucha más rapidez y generar pues una mayor implicación de toda la organización y menos resistencia al cambio también, que es algo importante, ¿vale? Y hablando de resistencia al cambio, ¿no? Todos los proyectos de implantación de RP implican un cambio en la forma de trabajar. Y si no implican un cambio en la forma de trabajar, casi os diría que mal asunto, ¿vale? Porque no se trata de hacer lo mismo con una plataforma nueva. Se trata de cuestionarnos lo que estamos haciendo. Si lo que vamos a poner no es capaz de cuestionar lo que estamos haciendo, pues probablemente no avancemos lo suficiente, ¿vale? Cada vez que cambiamos la forma de trabajar, aparecen esas incertidumbres. Y muchas veces hablamos de resistencia al cambio como algo negativo, pero en realidad es una reacción completamente normal y muy humana, ¿no? Las personas quieren, bueno, queremos, ¿no? Saber qué es lo que va a ocurrir, cómo les afecta y qué se espera de ellas, ¿no? Por eso uno de los mayores errores consiste en comunicar el proyecto demasiado tarde, no involucrar a los usuarios en su justo momento. Cuando los usuarios perciben, digamos, la noticia únicamente, pues cuando empiezan, digamos, las pruebas o la formación, pues suelen percibir el RP como una imposición. Y, sin embargo, cuando participan desde fases tempranas, pues entienden pues, todos los objetivos y pueden aportar también pues, experiencias al diseño de los nuevos procesos, ¿no? La gestión del cambio no lo debemos de confundir con la formación. No implica únicamente impartir formación, es parte, lógicamente, de la gestión del cambio. Pues tener en cuenta toda esa información, toda esa formación sobre procesos nuevos, ¿no? Pero sobre todo consiste en generar confianza y esa confianza se construye sobre todo mediante la comunicación, la participación y el acompañamiento, ¿vale? O sea, no es cuestión simplemente de tener planificados una serie de formaciones, sino también de sesiones informativas, de sesiones en las que
los usuarios puedan aportar también sus puntos de vista y acompañarlos en el soporte, sobre todo durante el despliegue y en la fase de arranque, ¿vale? Todo ello pues debe contemplarse como parte de la dirección de proyecto, tanto por parte del partner que implanta como por parte también de la empresa que está implantando la solución, ¿vale? O sea, es una cuestión totalmente estratégica, ¿vale? Dentro de la implantación del proyecto. Cambiar de RP nunca significa cambiar una aplicación por otra. Esa percepción es totalmente errónea. Y como os decía antes, cambiar el RP es más bien cambiar la forma de trabajar, ¿vale? Lo que realmente cambia es la forma en que la organización va a trabajar. Un RP moderno pues obliga muchas veces a replantear procesos que llevan años ejecutándose pues de una determinada manera. Y que sí, que hasta ahora han podido ser válidos, pero que sean válidos no quiere decir que sean eficientes o que no puedan ser mejorables. De hecho, si cambiamos de plataformas para que sean mejorables, ¿vale? Los procesos, para que podamos hacer las cosas no solo de forma más rápida, sino también más productiva y poder dedicar tiempo de lo que antes eran pues, funciones manuales pues, a procesos automatizados que nos liberen de tiempo para dedicarlo a tareas de mayor aportación de valor, ¿vale? También nos obliga a compartir información entre departamentos que antes trabajaban de forma independiente y esto tiene que promocionarse como una ventaja importante. Significa democratizar el acceso a determinada información, lógicamente teniendo en cuenta también pues todas las cuestiones de seguridad que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra organización. Pero es importante tener en cuenta esto desde una fase eh, eh, muy inicial del proceso, que hay determinados departamentos que van a necesitar compartir información y procesos entre ellos y que antes a lo mejor pues trabajaban como una isla de información. Existe también una mayor disciplina en la introducción y el mantenimiento de los datos, ¿vale? Precisamente derivada de lo que os acabo de decir, porque ya no dependen solo de nosotros, sino que pues hay un repositorio común del cual van a depender pues muchos departamentos y en última instancia pues las decisiones que se tomen en base a esos datos, ¿no? Por eso no estamos hablando únicamente de un proyecto tecnológico, sino pues de un proyecto de transformación de la organización. Y cuanto antes se entienda esta realidad, pues más fácil resultará también gestionar las expectativas y conseguir una adopción, digamos, satisfactoria. Y para continuar, si cambiar el RP implica cambiar procesos, datos, responsabilidades e información, pues cómo podemos prepararnos correctamente antes de elegir la solución, ¿vale? Bueno, en muchos proyectos, como os decía, nos encontramos pues, con una situación curiosa y es que la organización ya está evaluando soluciones, asistiendo a demostraciones y comparando pues, proveedores cuando todavía no ha realizado un análisis profundo de su propia situación. La elección de una plataforma debería de ser la consecuencia de un análisis previo y no el punto de partida, ¿vale? Mal asunto es empezar por la elección de la plataforma. Eso tiene que venir siempre después. Antes de seleccionar una solución, pues conviene entender cuáles son esos objetivos estratégicos, cuáles son los planes de crecimiento, qué retos debe de afrontar en los próximos años. También fundamental revisar los procesos actuales para identificar pues, ineficiencias, duplicidades, tareas manuales que podrían simplificarse o automatizarse. Importante determinar las adaptaciones necesarias teniendo en cuenta las nuevas funcionalidades, con lo cual aquí hace falta conocer ya las funcionalidades que nos ofrece la nueva
las nuevas plataformas. Estamos ya en ese momento de seleccionar la nueva plataforma y siempre teniendo en cuenta pues, la máxima aproximación a las funcionalidades estándar, ¿vale? Inventar la rueda nunca ha sido una buena cuestión en estos asuntos, pero hoy en día menos. Cuanto más nos aproximemos al estándar, menos coste de propiedad vamos a tener de nuestro sistema, más fácil va a ser de mantener, más fácil va a ser de actualizar y menos problemas, menos errores nos pueden dar en definitiva, ¿vale? Porque el software, digamos, estándar, pues está ya muy probado y salvo por algún error en la configuración o en la operativa, pues es difícil que nos cause problemas, ¿vale? Algo muy importante dentro de las adaptaciones o que hay que considerar de forma muy especial son las integraciones, ¿vale? Las integraciones de nuestro sistema con otras aplicaciones que vayamos a mantener dentro de nuestro perímetro, digamos, de aplicaciones, ¿no? De nuestro mapa de aplicaciones dentro de la organización. El RP, lógicamente, va a sustituir al sistema de gestión anterior, incluso puede sustituir a otras aplicaciones que estemos utilizando y cuyas funciones se puedan asumir por parte del RP. Pero es muy común que sigan existiendo integraciones o necesidad de integrar el RP con otras aplicaciones que tengamos pues específicas o especializadas en determinadas cuestiones. Estas integraciones, si vamos a hacer un traspaso, un paso de una plataforma on-prem en local, en servidores locales, a una plataforma cloud, pues tiene características técnicas diferentes. Por ejemplo, antes era muy habitual pues poder acceder directamente a la base de datos y hacer integraciones pues basadas en queries o en select o en instrucciones que directamente atacaban a la base de datos sin pasar por el cliente de la aplicación, el servidor de aplicaciones, o por las APIs estándar o los procesos los procesos web necesarios para poder integrar. Hoy en día, por una cuestión de integración, de integridad referencial y por seguridad, todas las plataformas o la mayor parte de plataformas cloud impiden el acceso directo a los datos de la base. Siempre hay que acceder a ellos a través de la aplicación cliente, ¿vale? Que normalmente se activa siempre desde un navegador, desde un web browser, desde Edge, Microsoft Edge o el que sea, o bien desde las APIs correspondientes para realizar esas integraciones. Esto implica que integraciones que ya tengamos definidas, pues haya que refactorizar o replantear para el nuevo sistema, ¿vale? Por eso es tan importante identificar perfectamente las integraciones, cómo van a trabajar, es decir, ¿es el RP el que tiene que entregar información a esa otra aplicación o es esa aplicación la que nos va a depositar datos a nosotros o es un intercambio bidireccional de información? Si es algo que va a ser, se va a ejecutar de forma síncrona o de forma asíncrona, es decir, si lo vamos a lanzar manualmente o con un proceso periódico que se lance cada X tiempo o va a ser una actualización que cada vez que haya un dato nuevo tenga que activarse, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones definen la naturaleza de la integración a realizar y por lo tanto pues tienen que formar parte también de ese análisis previo, ¿vale? Es muy importante. Otro aspecto especialmente relevante es la información, lógicamente la calidad de los datos. Esto muchas veces también nos plantea muchas diatribas a la hora de migrar. Migrar datos de una aplicación a otra es costoso. Es costoso porque primero tenemos que hacer hay una etapa de preparación de los datos y de adecuación de los datos. Muchas veces tenemos que tirar pues, de plantillas en los que se establecen las referencias cruzadas entre el origen y el destino de los datos, las tablas y los campos de origen y las de los destinos. Normalmente puede haber una depuración previa,
¿vale? Y después el dato pues finalmente se deposita. Pero además de eso, hay diferentes tipos de datos. Hay datos que son maestros o datos operativos pues de los, digamos, documentos vivos o de los saldos vivos, tanto de cobros como de pagos, ¿vale? Tablas importantes, pero también hay datos históricos. Y estos datos históricos, pues muchas veces no son necesarios o no aportan el valor necesario para a la hora de realizar una migración. Entonces, todos esos datos es cuestión de plantearnos si realmente es importante para nosotros tenerlos en línea en la nueva aplicación o no, en función de la información que necesitemos de ellos. El horizonte temporal que vamos a necesitar migrar y sobre todo qué navegación queremos tener sobre esos datos. Es decir, no se trata solo de migrarlos a un repositorio de tablas, digamos, muertas, sino de saber si esos datos después van a tener que estar relacionados con los documentos que los produjeron cuando se registraron y por lo tanto van a necesitar de una navegación desde el documento hacia los datos históricos, hacia los registros históricos o no. Todo eso son cuestiones muy importantes porque, como digo, pues pueden hacer que la partida necesaria para la migración pues sea una partida austera y ajustada a lo que realmente necesitamos o se dispare exponencialmente, ¿vale? Sin aportar además un valor importante, ya que existen otras formas de explotar esos datos históricos que no sea tenerlos directamente en línea en la plataforma, ¿vale? Todo depende, ya os digo, de cada caso concreto, pero es algo que no podemos obviar o decir, vale, lo quiero todo en línea, pues a lo mejor no es una buena idea, ¿vale? Depende de lo que os estoy comentando, ¿vale? Eh, Como veis, elegir la tecnología es importante, pero preparar correctamente todo esto que os estoy comentando, negocio, operaciones, información y organización, pues lo es todavía mucho, mucho más, ¿vale? Y precisamente para abordar esta fase previa, pues muchas organizaciones pues recurren a ejercicios de consultoría estratégica, lo que nosotros denominamos business value, ¿vale? El objetivo de este tipo de consultoría no consiste solamente en seleccionar un producto, sino en comprender la situación de partida y construir una hoja de ruta realista, ¿vale? En este tipo de iniciativas, pues analizamos procesos, sistemas, datos, necesidades de negocio, expectativas de crecimiento. También identificamos los riesgos que podrían comprometer el proyecto más adelante. Y bueno, pues la experiencia nos está demostrando que una buena preparación reduce significativamente las desviaciones de alcance, los retrasos y las decisiones improvisadas durante la implantación. De hecho, pues muchas veces descubrimos que las preguntas realmente importantes que os comentaba antes, pues todavía no se habían planteado, ¿no? Eso de qué queremos mejorar, qué indicadores queremos medir, qué procesos deben transformarse, qué papel juega la automatización o la IA, etcétera, etcétera. Cuando estas cuestiones se responden en una fase pues, más temprana, pues la elección posterior de la plataforma pues, se vuelve mucho más sencilla y además se reduce enormemente pues, el riesgo del proyecto, ¿no? Business Value, como veis, es un conjunto, aquí tenéis, de 10 tipos de consultoría, ¿vale? Que no quiere decir que se tengan que realizar todos, ¿no? Cada tipo de consultoría, pues como veis, tiene un objetivo, ¿no? Pues más estratégico, más de levantamiento de mapas de procesos o de reingeniería y optimización, o de auditorías técnicas, etcétera, etcétera, en función de la implantación de los datos previos que tenéis de cómo estáis trabajando, pues os podemos sugerir una o varias de estas consultorías que formarían parte del proyecto. Es decir, que no solo tendríamos un análisis a nivel del alcance funcional, DAFO, digamos, del alcance funcional, basado en los requerimientos, sino que podríamos tener también este tipo de consultorías previas, ¿vale? Para atinar mucho más
el tiro. O también puede darse el caso de que no sea un proyecto pues muy sencillo en el que no se requiera ninguna de estas consultorías y directamente podamos empezar con el DAFO, ¿no? Con el análisis funcional. En cualquier caso, pues ya veis, es unos servicios estratégicos transversales muy importante, independientes de la solución, ¿vale? O sea, no estamos pensando aquí en que va a ser tal solución, sino realmente estamos pensando más en procesos y en requisitos que en la solución final, ¿vale? Eh, y cuyo objetivo pues es alinear el negocio con los procesos y con la tecnología. Es decir, pues ayudar a tomar esas decisiones antes de invertir, antes de decidir en qué plataforma invertimos, ¿vale? Trabajamos también la definición de ese roadmap, priorizando pues las iniciativas que tienen mayor impacto, lógicamente pues haciendo o identificando esos quick wins, ¿no? Que nos pueden dar pues una ventaja, también esa sensación que se consigue con los usuarios finales, ¿no? Cuando con poco esfuerzo pues se consiguen avances muy rápidos, pues todo eso también es importante, ¿no? Y es un elemento fundamental la gestión del cambio en todo esto. Precisamente, como veis, la consultoría número 9 pues, se dedica a eso, ¿vale? En paralelo, pues ayudamos a evaluar, por supuesto, soluciones y alternativas también, ¿vale? Para poder, digamos, pues eh, elegir dentro de un catálogo, pues qué soluciones nos pueden venir mejor o pueden encajar mejor, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un poquito el catálogo completo de los servicios que cubren pues todo ese ciclo, ¿vale? Y nuestro objetivo, como os digo, es pues convertir esa tecnología en un plan ejecutable que genere valor real para el negocio. Por eso le llamamos así, por eso le llamamos Business Value. Bueno, una vez que entendemos pues la situación actual y definimos hacia dónde queremos evolucionar, pues llega una de las preguntas más habituales en cualquier proceso de modernización, ¿no? ¿Qué plataforma encaja mejor? Es decir, ya hemos hecho todo el análisis, todas estas cuestiones previas, vamos a elegir, digamos, la plataforma. Entonces, eh, eh, es aquí donde muchas organizaciones pues formulan o pueden formular, digamos, preguntas equivocadas, ¿no? No debería ser cuál es la solución más potente, no se trata de seleccionar la más potente, sino la que realmente es adecuada a nuestra realidad actual y para nuestra evolución futura, ¿vale? Es decir, que cubra lo que tenemos ahora, pero que también cubra lo que tenemos en mente para un horizonte de evolución pues a medio o largo plazo, ¿vale? Dentro del ecosistema de Microsoft pues encontramos dos soluciones RP, como sabéis, por centrarnos un poquito en esto. Por un lado, pues lo que es el Business Central, orientada principalmente pues a pequeñas y medianas empresas y organizaciones que buscan pues una implantación ágil y un alto grado de estandarización. Y por otro lado, Finance and Operation, que está más pensado pues para organizaciones de mayor tamaño, estructuras multinacionales o escenarios funcionales más complejos, ¿no? Ambas soluciones comparten una versión, o sea, una versión y una visión moderna, pues basada en la nube, en la integración con todas las herramientas de productividad personal de Microsoft 365, herramientas low code, de bajo código, que nos aporta la Power Platform y, por supuesto, la inteligencia artificial de Copilot y el ecosistema de datos de Microsoft. Es decir, todo eso que os he comentado es igual o muy similar en una plataforma que en la otra, ¿vale? Donde hay diferencias, pues es a nivel de funcional, ¿vale? Por tanto, la decisión pues no debe de basarse únicamente en funcionalidades aisladas, sino en factores pues como la complejidad organizativa, el modelo de crecimiento, la presencia internacional, si queremos tener cubierto funcionalmente esas necesidades que se derivan de una presencia de negocio internacional o de necesidades también de gobierno corporativo. Y bueno, pues precisamente por la amplitud de este tema, pues merece la pena pues recordar que
hemos hecho algunas sesiones específicas donde analizamos en profundidad estos datos, ¿no? Aquí os he puesto pues simplemente 4 cositas muy básicas, pero realmente donde tenéis toda esta información es aquí. Hay un artículo muy detallado que lo hemos actualizado en 2026 de Business Central versus Finance, y también tenéis aquí el enlace a un webinar que hicimos en su día con Microsoft, ¿vale? Entonces, bueno, aquí veis un poquito todo lo que, todas las diferencias que podemos encontrar en una plataforma y en la otra, ¿vale? Para que podáis analizarlo. Desde aquí tenéis diferentes enlaces también para ver un poquito más en detalle algunas funcionalidades específicas. Y luego aquí tenéis un webinar donde nos detenemos a analizar punto por punto las funciones más importantes que hay diferentes en todas las áreas funcionales, no solo en el área de fabricación o de la gestión de la cadena de suministro, que podría ser lo más conocido, sino también en el área económico-financiera o en la gestión de proyectos o incluso en la tesorería, que también hay diferencias funcionales, ¿vale? Entonces, este webinar, si estáis evaluando de si ir hacia Finance and Operation o si ir hacia Business Central, pues os puede ayudar bastante. Y como veis, pues este artículo también es interesante y acaba, como siempre, con una petición de mayor información si la necesitáis para poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Bueno, sin embargo, incluso cuando elegimos correctamente la plataforma, pues todavía pueden existir riesgos que pueden comprometer seriamente el proyecto, ¿no? Intentar abarcar demasiado desde el primer día, por ejemplo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a tratar a continuación. ¿Cómo evitar esos alcances, digamos, demasiado ambiciosos o alcances imposibles, que son uno de los principales perdón, motivos de desviación en los proyectos ERP, ¿vale? Es comprensible, ¿no? Pero después de años trabajando pues, con una solución, pues cada departamento acumula necesidades, mejoras pendientes y soluciones que les gustaría resolver, ¿vale? Y el problema aparece cuando intentamos incorporar todo eso en lo que llamamos nosotros la carta a los Reyes Magos, ¿no? Es decir, venga, pues ahora se abre la veda para pedir y todo lo que hemos ido acumulando de lo cual adolecía nuestro RP, pues lo queremos tener en la nueva versión. Bueno, es como punto de partida, puede ser un ejercicio interesante, pero siempre y cuando esté priorizado. Hagamos pues la típica clasificación ABC, faseemos esas necesidades a lo largo del proyecto de implantación, etcétera, etcétera, ¿no? El problema siempre va a aparecer pues, cuando intentamos incorporar todo en una única fase, porque entonces pues, vamos a ir a un proyecto que se va a alargar mucho, en el que no vamos a ver resultados de forma rápida y va a llevar pues, a la decepción, ¿no? de los usuarios, ¿vale? En ese momento pues, el proyecto es cuando comienza a crecer de forma incontrolada, aumenta el número de desarrollos, aumentan lógicamente las pruebas, los riesgos, los plazos, los costes. Y bueno, pues la experiencia demuestra que lo más exitoso pues suele ser adoptar ese enfoque progresivo, de implantar primero los procesos estándares y esenciales y después pues incorporar todas las mejoras, todas las capacidades avanzadas y todas las automatizaciones, ¿vale? Eso sería un poquito el, el, lo que podemos destacar de aquí. Es decir, que cuando todo es prioritario, pues nada es prioritario, evidentemente. Entonces hay que intentar que realmente tengamos una lista priorizada, ¿vale? Bueno, uno de los temas de mayor impacto, además es que tiene un impacto potentísimo en los proyectos, es el de actualización de migración, son la cantidad de informes heredados que tenemos en sistemas antiguos, ¿vale? Muchas veces cientos de informes desarrollados a medida pues, durante muchos años.
Cuando se inicia el proyecto, pues aparece una pregunta que es muy recurrente, ¿no? Debemos refactorizar todos estos informes, daros cuenta que cada uno de estos informes, pues hay que refactorizarlos, es decir, reprogramarlos para que funcionen en la nueva plataforma. Y lo primero sería pues entender cuáles se utilizan realmente, ¿no? Para ello pues resulta muy útil pues realizar ejercicios de análisis o de report tracking, que hay pues ya funciones que nos permiten identificar pues qué usuarios están utilizando qué determinados informes y con qué frecuencia se utiliza, ¿vale? Y así pues identificar a aquellos que realmente se están utilizando y son útiles para nosotros. Mucho más de nuestra percepción, ¿no? Porque muchas veces nos hemos llevado la sorpresa de hacer primero una lista de informes con lo que los usuarios nos dicen y encontrarnos a lo mejor, pues yo qué sé, 150, 200 informes y luego resulta que después de haber dejado funcionar un tiempo, pues un par de semanas o tres, el report tracking, pues nos hemos encontrado con que la lista se ha reducido a veintitantos o 30 informes. ¿Vale? Que habrá que añadir aquellos que solo se emplean una vez al semestre o una vez al año, pero aún así, pues es una reducción muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos esos ejercicios son muy importantes. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que disponemos de otras herramientas más allá de los informes que a lo mejor en nuestra plataforma antigua o no disponíamos o no eran tan avanzadas como las que disponemos en los sistemas nuevos, como pueden ser pues esos análisis en pantalla que nos permiten eh, eh, utilizar pivot tables, tablas de las que podemos arrastrar directamente los campos para formarnos nuestra consulta con las columnas y las filas que nosotros queramos y los sumatorios, que además están asistidas por Copilot, es decir, que el lenguaje natural pues son capaces de crearnos consultas, que esas consultas además luego las podemos llevar a Excel o las podemos imprimir o las podemos guardar para volver a ejecutarlas con los mismos filtros, los mismos campos y los mismos condicionantes, que además tenemos una integración nativa con los conectores de Power BI, aparte de un conjunto de paneles de Power BI que ya me están ofreciendo una información importante de partida y que por lo tanto pues minoran, reducen el número de informes que voy a necesitar, etcétera, etcétera. Es decir, no solo cuestionarnos todo lo que tiene que ver con los informes, sino también tener en cuenta que vamos a poder explotar la información que tenemos en el RP de formas muy diversas y no solo a través de los típicos informes en PDF o en papel. ¿Vale? Los datos, ya os he hablado antes, ¿vale? Pero simplemente para recapitular un poco sobre esto, migrar valor, no volumen. Migrar datos es costoso y muchas veces la partida de la migración es enorme porque los requerimientos de migración son demasiado estrictos y muchas veces lo que migramos no aporta un valor real, ¿vale? Con lo cual siempre hay que cuestionárselo desde ese punto de vista. ¿Para qué necesito yo ese dato que va a engordar mi base de datos, que me va a costar mantenerlo en línea? Tengo alternativa funcional y operativa para utilizarlo sin necesidad de migrarlo, lo necesito realmente para mi tomas de decisiones. Todo eso es lo que me va a hacer determinar cuáles son los datos que realmente tengo que tener en cuenta a la hora de migrar, ¿vale? Eh, y bueno, ya por último, comentaros que durante muchos años pues los RPs se han considerado pues el centro de los sistemas de información empresarial y en gran medida pues siguen ocupando pues una posición fundamental, pero que la realidad actual es mucho más amplia. Las organizaciones pues necesitan analizar información en tiempo real, automatizar tareas repetitivas,
mejorar la experiencia de los usuarios, aprovechar capacidades de la inteligencia artificial, y por eso ya no hablamos únicamente de RP, hablamos de un ecosistema conectado, ¿no? El RP pues continúa siendo esa fuente crítica de información operativa, pero esa información pues debe alimentar procesos analíticos, automatizaciones, capacidades de inteligencia que ayuden a tomar decisiones. Y la buena noticia es que las plataformas modernas, como es el caso de la de Microsoft, pues ya han sido diseñadas precisamente para funcionar de esta manera, a través de un Dataverse, a través de una plataforma que nos permite pues, compartir esa información y esos procesos en las soluciones que realmente formen parte de nuestro mapa de aplicaciones, ¿vale? Y por tanto, pues cuando una empresa pues aborda un proyecto de RP de estas características, pues debería de pensar desde el principio en cómo va a explotar los datos más allá del propio RP, sino con el resto de herramientas. Y precisamente aquí pues encontramos uno de los errores pues más frecuentes, ¿no? Pensar que la inteligencia artificial pues nos puede resolver los problemas que en realidad tienen sus orígenes en procesos mal definidos o en datos de baja calidad, ¿vale? En este sentido, pues como podéis deducir, la inteligencia artificial multiplica el valor de una buena base, pero no va a arreglar un RP mal planteado. Eh, es, es, más, necesita calidad en los datos, necesita datos seguros antes de empezar a plantear pues, un proceso de este tipo, ¿no? Procesos bien definidos, datos fiables, gobierno de la información, responsabilidades claras y sistemas integrados. Afortunadamente, todas las soluciones de Microsoft ya cuentan con toda la inteligencia artificial ya implementada a nivel sobre todo de inteligencia generativa, de inteligencia artificial generativa, lo que sería el Copilot, Chat Copilot, el equivalente, por así decirlo, a ChatGPT, ¿no? También hay muchos procesos, sobre todo relacionados con las previsiones, como pueden ser pues forecast de ventas, previsiones rotura de stocks, de necesidades materiales, previsiones también a nivel de cobros, etcétera, que utilizan también IA aplicada o IA algorítmica para mejorar esas previsiones, ¿no? Esas predicciones. Todo eso ya está embebido dentro de la plataforma. Además de la capacidad de generar IA agéntica, es decir, agentes ya específicos, entrenados especialmente para determinados procesos que podemos automatizar y que tengan como origen o como destino pues la información que tenemos en nuestro sistema de gestión. ¿Vale? Y a partir de ahí pues desarrollar analítica avanzada o predicciones y recomendaciones pues más sofisticadas al respecto, ¿vale? Os dejo finalmente aquí, a modo un poco de conclusiones y próximos pasos, pues esas 10 preguntas que probablemente pues me haría, ¿no? Esta sería, digamos, la lista de preguntas que deberíamos de resolver antes de plantearnos una aplicación, problemas que quiero resolver, objetivos, procesos que están claramente definidos y procesos que no, quién lidera el proyecto, qué capacidades de cambio tiene la organización, qué calidad tienen nuestros datos, muy importante esto, qué informes utilizamos realmente, lo que he hablado del report tracking, qué debemos de implantar primero, toda la priorización, esa clasificación a ABC, cómo mediremos el éxito, ¿vale? Porque si no tenemos criterios de medición de éxito claros, pues tampoco vamos a saber si las cosas están saliendo realmente bien o no. Y cómo evolucionaremos hacia la automatización y hacia la IA, porque es algo que la plataforma nos va a permitir, ya tiene incorporada y por supuesto es una ventaja competitiva que no podemos desdeñar, que tenemos que incorporarla desde el minuto cero en nuestras perspectivas de proyecto, ¿vale? Pues nada, llegamos al final de la sesión. Hemos hablado a nivel de resumen pues de liderazgo, de gestión del cambio, de análisis previo, de elección de plataforma,
de alcance, de datos, de informes, de automatización y de inteligencia artificial, ¿no? Y aunque hemos recorrido pues, muchos temas distintos, todos ellos convergen pues, en estas mismas ideas, ¿no? Los proyectos RP exitosos no empiezan cuando se instala el software, empiezan pues, mucho antes. La tecnología es importante, pero no lo es todo. Eh, eh, por sí sola rara vez va a resolver los problemas de la organización, y lo que realmente marca la diferencia pues es la combinación adecuada de esa estrategia, de esos procesos, de los datos y de las personas que intervienen en el proceso, ¿no? Bueno, pues para todo ello podéis contar lógicamente con IESA Digital. Sabéis que tenemos ya pues muchos proyectos a lo largo de muchos años de implantación, tanto de implantación desde cero como de reimplantación y de actualización de versiones, con lo cual pues nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros en este tipo de cuestiones. Así que muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Eduardo, muchas Sí, gracias. Mira, tenemos varias preguntas en el chat. Igual da tiempo a que contestes alguna mientras ponemos una breve encuesta en pantalla. ¿Te parece bien? vale, vale. Pregunta de Sergio. Tenemos Microsoft Dynamics Now 2018 con un elevado número de personalizaciones y desarrollos propios. ¿Qué recomendaríais? ¿Actualizar la versión o plantear una reimplantación? Vale, pues es muy buena pregunta, Sergio. No existe una respuesta única, digamos, válida para todas para cualquier escenario, ¿vale? Todo va a depender de esas adaptaciones, el valor real que aportan, ¿no? Esas personalizaciones, qué grado de utilización de esas funcionalidades estáis utilizando, si realmente las necesitáis todas o no, de si se pueden ser sustituidas por parte del estándar o no. Y sobre todo, de los datos que ha generado durante todo este tiempo, porque una NAV 2018 pues ya es una versión que tiene pues 8 años más o menos, o 8 o 9 años, ¿vale? Pues lógicamente ha ido generando datos y, y esos datos pues tenemos que garantizar que tienen integridad referencial y que están bien, ¿vale? Dentro del RP. Pero más allá de eso, digamos que lo primero sería identificar si podemos estandarizar esas funcionalidades o no. En proyectos, por concretarte un poco más la respuesta, en proyectos en los que el número de personalizaciones es muy alta y tenemos que migrar mucha cantidad de personalizaciones, es mejor hacer una actualización de versión, ¿vale? Y en proyectos en los que podemos identificar y quedarnos con una lista media o corta de personalizaciones, es mejor hacer una reimplantación. La desventaja, por así decirlo, de una reimplantación es que hay que hacer migración de datos, ¿vale? En una actualización de versión ya sabéis que los datos se migran automáticamente con los objetos de update, pero en una reimplantación no. Pero muchas veces eso implica una mayor utilización del estándar, una mayor estandarización y una depuración de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Por eso no te puedo contestar de una forma concreta. Habría que analizar esas adaptaciones. Tenemos otra. Patricia dice, ¿se puede incorporar inteligencia artificial desde el inicio del proyecto o es mejor esperar a que el ERP esté estabilizado? Vale, es muy buena también. La inteligencia artificial debe formar parte digamos, de nuestra reflexión desde el inicio, ¿vale? Pero no necesariamente la vamos a desplegar en una primera fase. Sí que nos va a venir muy bien toda esa inteligencia artificial generativa que nos puede aportar el chat de Copilot, que está integrado pues, en Business Central o en Finance o en todas las herramientas RP de Microsoft, pues por ejemplo, pues para toda la etapa de gestión del cambio, para todos los procesos formativos, en vez de tener que consultar manuales, buscar manuales en línea, PDFs o cosas de este tipo, podemos preguntar directamente por procesos a Copilot, a Chat Copilot, podemos preguntarle de dónde sale un dato o qué significa un determinado campo o para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve el término de pago? ¿Para qué sirve la forma de pago, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, el grupo contable de producto o grupo contable de cliente, ¿vale? Y en qué procesos interviene. Todo eso son preguntas que nos puede responder directamente la IA
y que nos ahorran pues muchas consultas a manuales en línea o a PDFs, ¿vale? Por lo tanto, sí que la podemos utilizar desde un principio, sobre todo esa IA que ya viene implementada de serie, esa IA generativa y la IA algorítmica también que va aplicada a procesos de previsiones, de tesorería, de cash flow y de forecast y de todo esto que os he comentado antes. Todo eso lo podemos emplear desde cero. Otra cosa es la IA más agéntica, más de automatización, más referida pues a eso, a agentes, procesos bien de asistente o bien autónomos que nos pueden ayudar a realizar tareas. Eso es mejor plantearlo en una segunda fase porque ya tendremos asentados todos los procesos y veremos cuáles de ellos podemos automatizar. Y además de eso, por un detalle también importante, y es que llevan un coste adicional. Así como la IA generativa y la algorítmica no lleva ningún coste, va, digamos, incluida en la suscripción, esto otro sí que se monetiza a través de tokens, bueno, de consumo, por así decirlo, ¿vale? De consumo de la IA. Y entonces, claro, es necesario medir pues qué consumo va a tener. No es que sea un consumo exagerado, pero bueno, es un coste adicional a nuestra suscripción que tenemos que tener en cuenta que todos los agentes de IA pues llevarán implícitos, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. No sé si hay alguna otra pregunta más, pero no te preocupes porque creo que no sé si Víctor decía algo. Contestaremos personalmente. Vale, Gracias a todos los asistentes. Gracias a ti, Eduardo. ¿Algo más que añadir para terminar? pues nada, que tengáis buen fin de semana, que ya nos acercamos a época de veranito y que si tenéis jornada intensiva, pues que la aprovechéis, A que el disfrutar. verano es corto. Bueno, muchísimas gracias a todos y que paséis muy buen día. Hasta luego. Un abrazo, adiós.